Bueno, vamos a continuar con nuestra sesión de presentación de trabajos de ingreso y a continuación la doctora Diana Gómez Martín va a comentar su trabajo de ingreso, análisis del perfil cuantitativo de TLRs intracitoplásmicos y MID-88 en linfocitos B en nefropatía lúpica. El comentario de este trabajo de ingreso estará a cargo de la doctora Olga Lidia Vera Lastra, distinguida reumatóloga mexicana y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Adelante, doctora Gómez Martín. Muchas gracias a todos. Bueno, bienvenidos a la audiencia presencial y a la audiencia virtual. Como ya comentó el doctor Carrillo, soy la doctora Diana Gómez. Este es el trabajo de ingreso a la academia en el rubro de reumatología. Es muy importante como antecedente tener claro que el lupus eritematoso generalizado es una patología de gran impacto en nuestra población. Y esto es porque aquí sí importa un poco cómo hierve el agua en México. Es decir, el lupus eritematoso generalizado nos afecta a edades más tempranas y de una manera más grave, pero específicamente en ciertas manifestaciones. Como ustedes pueden ver, hasta el 50% de los pacientes con lupus eritematoso generalizado van a tener y debutar con una manifestación renal y el 60% en algún momento durante su evolución. Pero esto, acorde a las cohortes de Gladel y de Lumina, que son las cohortes que incluyen a pacientes mexicanos y latinoamericanos, es muchísimo mayor y de hecho a edades más tempranas, lo cual tiene una gran incidencia en salud pública. Existe un esquema fisiopatogénico verdaderamente inmenso en relación al lupus eritematoso generalizado y específicamente a manifestaciones tan importantes como lo son la nefropatía lúpica. Les muestro aquí un esquema, no nos vamos a detener mucho en ello, sin embargo, lo que es importante mencionar es que en la nefropatía lúpica queda muy claro que existen diversos elementos, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, que van a ser clave para el desarrollo del daño tisular a nivel renal. Y dentro de estos elementos, en efecto, se han descrito mecanismos medidos específicamente a través de los receptores de patrón, como los receptores tipo TOL, específicamente los intracitoplásmicos. Y de hecho, en múltiples evidencias se ha documentado que polimorfismos, tanto de estos receptores intracitoplásmicos, es decir, TLR7 y TLR9, se asocian a la susceptibilidad del lupus en general, pero también a las manifestaciones renales en diversos contextos étnicos. ¿Y por qué es importante esto? ¿Cuál es el mecanismo por el cual estos receptores son importantes? Un poco de evidencia, y les voy a hablar muy brevemente, básicamente es a través del papel que juega, por ejemplo, TLR9 como un receptor el cual se activa a través de ligandos predominantemente provenientes de las trampas extracelulares de neutrófilos, como pueden ver ustedes aquí, específicamente péptidos anfipáticos como LL37. Estos péptidos anfipáticos son reconocidos por estos receptores de reconocimiento de patrón intracitoplásmicos y que además van a inducir una vía de señalización que va a activar a diversas subpoblaciones de linfocitos B, específicamente productoras de autoanticuerpos, que van a ocasionar daño a nivel tisular. Ahora, centrándonos más, comentamos que cohortes como Gladel y Lumina han demostrado en efecto que nuestra población es una población de alto riesgo para el desarrollo de nefropatía lúpica en términos de desenlaces renales. Y justamente les muestro aquí unos datos del grupo de Pacheco, en donde se demuestra que en una cohorte de 100 pacientes con lupus de origen maya, se evidenció justo el papel que tienen estos receptores, estos TLRs, en sus poblaciones de linfocitos B. Como pueden ver ustedes aquí, podemos ver que los pacientes con lupus tenían una mayor expresión de TLR7 en los linfocitos B y T. Esto es en sangre periférica, pero ojo, son justamente linfocitos B y T totales, ¿no? No estamos viendo subpoblaciones. No les muestro aquí las otras gráficas por cuestiones de tiempo, sin embargo, en este trabajo se demuestra también cómo
existe mayor expresión de moléculas que tienen que ver con la señalización río-abajo de estos receptores, específicamente MID88 y NF-κB. Y además existe una correlación positiva entre estos receptores, estas moléculas de señalización y algunas manifestaciones. Pero cabe destacar que en este trabajo no se hizo ningún otro tipo de abordaje en relación a las manifestaciones específicas desde el punto de vista renal y sobre todo trabajaron con células totales, no con subpoblaciones. Y ellos no encontraron ninguna relación con la actividad global de la enfermedad ni con la nefritis lúpica. Y una de las explicaciones potenciales es justamente porque únicamente abordaron la subpoblación general de los linfocitos. Y este trabajo es un trabajo clásico ya recientemente, es el trabajo de Brown, en donde se demuestra justamente que una variante de novo que fue descrita, de hecho, en una jovencita con lupus de inicio juvenil española, en donde existe una mutación en TLR7, específicamente en un residuo de tirosina que se encuentra en el octavo repetido rico en leucina de TLR7, se asocia justamente al desarrollo del lupus. Esto se comprueba en los modelos animales, pero además se demuestra también en pacientes adultos con la enfermedad. Y de hecho, justo este es el modelo murino que ellos demuestran, el alelo Kika, que tiene mutada ese residuo de tirosina, y pueden ver ustedes cómo el modelo Kika se asocia a algo que vemos muy clásico en los pacientes, es decir, producción de autoanticuerpos, pero a su vez también manifestaciones renales, ¿no? Sin embargo, es muy importante, este trabajo es un ícono porque va más allá y profundiza esta variante, es decir, este cambio, esta alteración en este receptor intracitoplásmico, ¿a qué nos lleva? Pues básicamente nos lleva a que haya un incremento en la sobrevida de linfocitos B activados, pero de manera más importante a una subpoblación, a las células B asociadas a la edad, o por sus siglas en inglés, ABCs, que como pueden ver ustedes aquí, se encuentran predominantemente en diferentes nichos, pero que además esta expansión de linfocitos B específicos asociados a la edad se asocia también a la producción de autoanticuerpos, pero un punto muy, muy importante es que, como pueden ver ustedes basándose en modelos animales, demuestran claramente que es un mecanismo dependiente de MID88. Cuando nosotros justamente deletamos MID88, esto no se presenta. Entonces, es muy importante este trabajo como un antecedente clave. Pero no solamente las células B asociadas a la edad se han visto expandidas en estos modelos animales y en pacientes con lupus, sino también otras subpoblaciones clásicas, las dobles negativas en poblaciones de linfocitos B, específicamente las dobles negativas 2, que se caracterizan por ser XR5 negativas, CD11C positivas, y es una subpoblación descrita por el grupo de Sanz muy claramente en justamente pacientes con actividad renal y actividad global de la enfermedad. Les muestro aquí unas imágenes, justamente como pueden ver ustedes, como si existiera de hecho un gradiente, ¿no? Los pacientes con actividad renal tienen una mayor cantidad de estas células en sangre periférica, los pacientes que tienen baja actividad tienen menor, los controles sanos no, ¿no? Existe, y nuestro grupo de investigación, en colaboración con el doctor Maravillas, demostramos cómo también otras poblaciones que son dependientes de la señalización a través de TLR7 van a ser capaces de estar expandidas justamente en sangre periférica en comparación ya sea con controles sanos, pero también en comparación con sujetos que tenían lupus activo, pero sin evidencia de actividad renal, al menos en los 5 años previos, y es justamente lo que vemos aquí. Pero de manera importante también tienen cierta correlación con algunos de los marcadores serológicos de la enfermedad. Pero el potencial de todas estas subpoblaciones y de la señalización mediada a través de TLRs, específicamente en las subpoblaciones de linfocitos B, no se ha estudiado a detalle. Y es por eso que decidimos realizar este trabajo, cuyo objetivo principal fue evaluar el perfil cuantitativo de estos TLRs intracitoplásmicos, es decir, 7 y 9, y MID88 en diferentes subpoblaciones de linfocitos B en pacientes con nefropatía lúpica. Para ello, realizamos un estudio de corte con un grupo de referencia en el momento basal.
Incluimos un total de 45 pacientes con diagnóstico de LEG, acuerdo a los criterios vigentes, que fueron reclutados en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Obviamente este estudio contó con la aprobación de los comités de ética institucionales y toda la inmunofenotipificación se realizó mediante citometría de flujo. Entonces, como pueden ver ustedes, teníamos un grupo, vamos a ver ahorita los criterios de inclusión, pero es muy sencillo el flujograma del estudio. Nosotros citábamos a los pacientes en el tiempo cero, los que tenían actividad renal y aquellos que no tenían actividad renal, pero tenían actividad global de la enfermedad. Los pacientes que tenían actividad renal fueron seguidos durante 6 meses, que es lo que dura habitualmente el tratamiento de inducción, para una segunda toma de muestras, y aquellos que solamente eran nuestro grupo activo sin evidencia de actividad renal, solo se les tomó una muestra en el momento basal. Obviamente adquirimos todas las células mononucleares mediante FICOL y posteriormente la inmunofenotipificación habitual. Estos fueron nuestros criterios de inclusión y exclusión. Vamos a concentrarnos predominantemente en estos. Justamente reclutamos a todos aquellos pacientes con diagnóstico de actividad renal, ya sea confirmado por biopsia, predominantemente en las clasificaciones 3 o 4, es decir, las variantes proliferativas, que son además las más habituales en nuestra población, o por criterios bioquímicos. Los controles, es decir, este grupo de referencia, fue justamente los sujetos que tenían actividad documentada por SLEDAI, con un SLEDAI 2K de más de 6 puntos, pero que no habían tenido antecedente de actividad renal. Y esto era simplemente para contestar justamente la pregunta de si estas alteraciones que nosotros íbamos a encontrar eran debidas a la actividad global de la enfermedad, porque cuando nosotros estudiamos pacientes con lupus, ustedes pueden estudiar molécula A, B, C y D y muchas van a estar alteradas. Sin embargo, es importante definir si esta alteración es específica o no a la manifestación renal. Y para esto incluimos este grupo control. Obviamente excluimos pacientes que pudieran tener alguna cuestión que pudiera ser un factor confusor, como el embarazo, los síndromes de sobreposiciones, obviamente el antecedente de tratamiento con terapias depletoras de linfocitos B y antecedentes obviamente de algunas otras patologías como cáncer o historia de COVID en los 3 meses previos. Este es el análisis estadístico que me parece también importante recalcar. Obviamente la comparación entre variables, muy significativa lo que se ha hecho siempre. La evaluación de las correlaciones también mediante coeficiente de correlación de Spearman. Sí, tuvimos que hacer obviamente un análisis en donde tomáramos en cuenta el tratamiento inmunosupresor y este fue justamente ajustado por la prueba G y para el tratamiento inmunosupresor, y para el análisis justamente del tiempo antes y después del tratamiento de inducción empleamos la prueba de Wilcoxon. La asociación de las variables inmunológicas que eran de nuestro interés, es decir, justamente los TLRs y MID88, con el desarrollo de la respuesta renal, es decir, el paciente respondió, ya sea respuesta renal completa o parcial, se realizó mediante regresión logística. Les muestro aquí brevemente la estrategia de gating y las subpoblaciones que nosotros utilizamos. Es una estrategia de gating un poco compleja, pero es una estrategia suficiente como para poder evaluar todas las subpoblaciones. Y cabe destacar, nosotros básicamente evaluamos linfocitos B transicionales 1, 2, las poblaciones vírgenes en reposo y activadas, las células productoras de anticuerpos, las células de memoria clásica con o sin cambio de isotipo, las células de memoria no clásica, es decir, CD27 negativas, las células asociadas a la edad, es decir, las ABCs, y las células dobles negativas, DN1, 2, 3 y 4, y en cada una de ellas, obviamente hicimos la cuantificación de las células absolutas, de los porcentajes y además de la intensidad media de fluorescencia para cada una de nuestras moléculas de interés, es decir, TLR7, 9 y MID88. Entonces, entre los resultados, como les comenté, reclutamos a 45 pacientes con lupus, 30 con nefropatía lúpica y los 15 pacientes con lupus activos sin historia de actividad renal. La mayoría de ellos, como era de esperarse, fueron mujeres en el grupo de nefropatía lúpica y 93.3% en el grupo de referencia. La mediana de edad fue de 30 años y de 38 en el grupo de referencia, sin ninguna diferencia, obviamente. El tiempo de evolución de la enfermedad fue de 60 meses y 80 meses y obviamente pues era un grupo, o sea, eran grupos de pacientes con un SLEDAI bastante alto. Para que ustedes tengan la idea, el punto de corte, de hecho, para los activos sin actividad renal era 6 puntos mínimo, entonces para los pacientes con nefropatía lúpica 14 y para los activos sin historia de actividad renal 12 puntos.
De la parte renal es importante comentar que más de la mitad tenían obviamente biopsia renal percutánea y de estos pues algo muy clásico ya similar a lo comentado en nuestra población y en otras, la mayoría eran una clase 4+5, no encontramos ninguna diferencia significativa entre las variables histopatológicas en sujetos con y sin actividad renal. En el tratamiento inmunosupresor con grupos, obviamente sí encontramos diferencias, que es lo esperable, porque pues obviamente tratamos diferente a los sujetos que tienen una manifestación renal versus aquellos que no, pero predominantemente en términos de azatioprina y mofetilmicofenolato, y justamente los datos que les muestro están ajustados estadísticamente para estas variables. El perfil que nosotros encontramos, obviamente aquí solamente les voy a mostrar los datos que fueron estadísticamente significativos, diferentes entre la población del lupus con actividad renal y lupus activo, pero sin evidencia de actividad renal, y encontramos un perfil muy claro en el que los sujetos que ustedes, como pueden ver ustedes en la tabla, que tenían actividad renal, se caracterizaban por tener una expansión en las células productoras de anticuerpos, que son estas ASC, por las siglas en inglés, que expresan MID88. Pero además, no solamente tenían una mayor expansión de estas células productoras de anticuerpos positivas para MID88, sino que también tienen un perfil diferencial de los receptores intracitoplásmicos, pero no en cualquier población, específicamente en las poblaciones dobles negativas y en las células asociadas a la edad. Si se fijan, justamente las pacientes con nefropatía lúpica van a tener una mayor expansión de los linfos B dobles negativos positivos para la TLR7 y van a mostrar una disminución en la expresión de TLR9 en las células asociadas a la edad. Esta matriz de correlación está, yo sé que muy cargada, pero no hay forma de disminuirla. Lo que quiero que nos enfoquemos, y lo puse justamente a manera de resumen, es muy claro que existe una correlación. Esta es la matriz y pueden ver ustedes todos los cuadros que están en el mapa de calor con por lo menos un puntaje mayor de 0.5. Son variables que habitualmente tenemos nosotros en todos nuestros pacientes, complemento, DNA de doble cadena, otros autoanticuerpos como RNPCM, y todos ellos tenían una correlación bastante alta con predominantemente expresiones como TLR7, 9 y MID88, pero no en cualquier compartimento, específicamente en los compartimentos de memoria. Ahora, vámonos ya a la parte de la respuesta renal, es decir, a la parte predictiva, por decirlo de una manera. Y en esta parte predictiva podemos ver que el 66% de nuestros pacientes alcanzaron respuesta renal, ya sea completa o parcial, y de estos sujetos, ¿cómo podemos caracterizarlos? De estos sujetos, lo que podemos ver es que la mayoría de los que tuvieron una respuesta renal se caracterizaban por tener una mayor expresión de los TLRs intracitoplásmicos en una subpoblación muy característica, que son las células de memoria no clásicas, es decir, IgD negativas. Es muy importante tener en cuenta que para nosotros, ¿para qué nos sirve todo esto? Todo esto nos sirve para poder predecir qué paciente va a poder responder o no a los tratamientos que damos, porque una muy buena parte de nuestros sujetos son refractarios o tienen varias recaídas renales. Entonces, para eso justamente llevamos a cabo este análisis de regresión, en donde, como pueden ver ustedes, no queda duda que TLR9 en ciertas poblaciones, porcentaje de linfos B totales, porcentaje de células de memoria no clásicas, células asociadas a la edad y dobles negativas es el elemento clave para definir respuesta renal. Es decir, los sujetos que tenían positividad y mayor expansión de estas células eran los sujetos que iban a responder. Y pues a manera de discusión, estos datos qué tanto contrastan con lo que tenemos en la literatura. Básicamente, ya se había demostrado el papel que juega MID88 dentro de la nefropatía lúpica en los modelos animales. Obviamente, existe un modelo justamente por el grupo de Tilstra, en donde se demuestra claramente este papel y concuerda bastante bien con nuestros datos, y aquí le da un lugar
preponderante a Mi-88, no en cualquier población, específicamente en las células productoras de anticuerpos. De manera muy similar a lo que Jenks reporta, nosotros también encontramos mayor expresión de TLR7, específicamente en las dobles negativas, y una correlación positiva con las células productoras de anticuerpos. Ahora, no es tan sencillo, es TLR7 arriba, TLR7 abajo, es un circuito de retroalimentación. Eso es muy importante y me gustaría dejarlo bastante claro. O sea, esta parte de TLR7 promueve, TLR7 protege, no es así de simple. O sea, ese es el concepto previo. En la actualidad, lo que queda claro es que, sobre todo, TLR9 puede tener un factor y un papel dual. ¿Y de qué va a depender ese papel dual? Es decir, si puede inducir o si puede proteger, básicamente de la molécula adaptadora a la cual se une, del ligando y de en qué subpoblación de células está expresado. Entonces, nosotros justamente podemos ver que los datos que están previamente publicados es que cuando TLR9 señaliza a través de Mi-88, es capaz entonces de inducir daño renal. Esto que existía previamente en la literatura sobre que solamente tenía un factor protector, no es real. Y nuestros datos justamente concuerdan con esto, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener en claro que este papel dual va a ser muy relevante. Estamos ya llevando a cabo, esta es obviamente una parte inicial de un proyecto que todavía está ongoing para muchos, pues todavía un par de años, en la parte funcional, que es la parte que va a seguir a este análisis, y además la parte en histopatología, debido a que estamos muy interesados justamente en estas poblaciones que ya pudimos detectar en sangre periférica, porque ya todos sabemos que es muchas veces diferente a lo que encontramos en sangre periférica versus lo que encontramos en tejido. A manera de conclusiones, quedamos claros que los pacientes con nefropatía lúpica se van a caracterizar, ¿por qué? Por una sobreexpresión de esta molécula de Mi-88 en las células productoras de anticuerpos, que es independiente de la actividad global de la enfermedad, es específico de las pacientes con la nefropatía lúpica, que la respuesta renal se va a asociar a mayor expresión específicamente de TLR9 en el compartimento humoral efector, y que esto podría tener un efecto de daño a nivel del lupus. Antes que nada, quisiera agradecer a todo el equipo de la Unidad de Investigación Especializada en Autoinmunidad del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, especialmente al doctor Yeram Torres y a la doctora Karina Santana, y a todo el grupo que conforma parte, porque nada de este trabajo puede ser logrado sin ellos, a nuestros colaboradores de la Red de Apoyo de la Investigación, especialmente al doctor Maravillas Montero, la doctora Nancy Mejía, al doctor Guillermo Juárez, y obviamente a todos los financiamientos que ha recibido este trabajo. Y muchas gracias por su atención. De ingreso y de investigación de biología molecular que nos da más conocimiento de la compleja biología molecular del lupus eritematoso. Y a continuación, para comentar el trabajo, le pido de favor a la doctora Olga Vera Lastra, distinguida reumatóloga y miembro de nuestra corporación, haga el comentario oficial a este trabajo, este excelente trabajo de ingreso. Bien, como ya comentó ampliamente la doctora, pues el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica, autoinmune, que se va a caracterizar por profundas alteraciones en el sistema inmunológico. Básicamente va a existir una pérdida de la tolerancia inmune con profundas alteraciones en los linfocitos T, los linfocitos B y la gran producción de autoanticuerpos. Sabemos que por excelencia el lupus eritematoso sistémico es la enfermedad prototipo de las enfermedades autoinmunes. Y sin duda alguna, como mencionó la doctora, la afección del riñón se puede presentar hasta en un 50% al inicio de la enfermedad y es una causa muy importante de morbimortalidad. Pues realmente en esta enfermedad existen múltiples vías inmunológicas que van a participar en su patogenia. Sin embargo, estas son muy complejas y de ahí el interés de la doctora por tratar de abonar a todos estos conocimientos en la fisiopatología. Decíamos que una de las células más afectadas es el linfocitos B y que van a existir múltiples receptores que van a controlar la actividad anormal de los linfocitos B. Ejemplo de ellos son
los receptores tipo TOL, los receptores de las células B, los receptores de citocinas y otros más. De tal manera que la comprensión de cómo actúan estos receptores tipo TOL, los números 7 y los 9, para regular la actividad anormal de estos linfocitos es muy, muy importante y que puedan contribuir a un mayor conocimiento en la fisiopatología y algo que es muy importante, que pueda ayudar a la creación de nuevas estrategias terapéuticas dirigidas directamente a estos receptores. Bien, ya se mencionó también que estos receptores tipo TOL pertenecen a una familia de receptores básicamente de la inmunidad innata y que, bueno, van a reconocer a los patrones moleculares asociados a patógenos. Existen estos, básicamente, los más importantes para el trabajo de hoy son los receptores intracelulares que se van a expresar en los compartimientos endosomales y básicamente son los TLR7 y los TLR9. Obviamente, pues existen los TLR4 que son muy importantes para los procesos infecciosos, la sepsis y el choque séptico. Bien, estos TLR detectan a los ácidos nucleicos, los TLR7 básicamente a los RNA y los Toll-like receptor 9 a los DNA. Bien, hay unos estudios que son muy parecidos a los que nos presentó la doctora. Este es un estudio de Guadalajara en donde evaluaron la expresión de los Toll-like receptor en nefropatía lúpica clase 3 y clase 4 basal y un seguimiento a 12 meses. Aquí ellos encontraron un desequilibrio significativo en la expresión de los Toll-like receptor 7 con un aumento en la nefropatía lúpica 3, clase 3 y 4, basal y a los 12 meses. Al contrario, estos autores encontraron una disminución de los Toll-like receptor 9 en pacientes con nefropatía clase 3 y 4 de reciente diagnóstico al inicio y basal. Bueno, como vemos aquí en esta imagen, es muy importante recordar que los genes para los Toll-like receptor y MYD88 van a promover y regular la autoinmunidad y la relación que existen entre estos dos tipos de receptores 7 y 9, así como de MYD88. De tal manera que MYD88 es una molécula muy importante que se requiere para la señalización a través de los receptores Toll-like receptor 7 y Toll-like receptor 9. Bien, de ahí pues que la doctora Diana pues ya nos explicó cuál fue el objetivo de ese trabajo, que fue determinar la expresión de los TLR intracitoplasmáticos y MYD88, pero en su población de linfocitos B. Previamente los estudios que se han realizado no habían considerado esas subpoblaciones y básicamente en nefropatía lúpica. Aquí se estudiaron, como ya bien dijo, 45 pacientes, de estos 30 con nefropatía lúpica y los grupos controles fueron aquellos pacientes que no tenían nefropatía lúpica. Y ellos, la doctora y su grupo, encontraron una mayor expresión de MYD88 en los linfocitos secretores de anticuerpos en nefropatía lúpica. Y la respuesta renal básicamente se caracterizó por un aumento en la expresión de los TLR9 en células asociadas a edad y además en los linfocitos doble negativos. Ellos consideran, la doctora y su grupo, que los datos que se encontraron en estos pacientes con nefropatía lúpica presentan un perfil diferencial de expresión en las vías de los TLR intracitoplasmáticos y de la molécula MYD88. Además, que se caracteriza por una mayor expresión de MYD88 en subpoblaciones específicas de linfocitos B, en particular en el compartimiento humoral efector. Además, que esta respuesta renal
a su vez se asoció en forma predominante a la disminución de la respuesta mediada por los TLR9 en diferentes subpoblaciones de linfocitos. Hay un trabajo de estos receptores tipo TOL, se han hecho en otras poblaciones, por ejemplo, esta es una población egipcia, en donde se sugiere que los polimorfismos y el gen TLR RS3853839 aumentan el riesgo de desarrollar lupus y juegan un papel en el desarrollo de características clínicas, en especial en la nefropatía lúpica. Ese es otro estudio donde se encontró que los TLR9 está asociada a la patogénesis y a la gravedad clínica del LES, lo que lo convierte en una molécula muy prometedora para una terapia dirigida directamente contra estos receptores tipo TEL en los pacientes con lupus. Ese es el trabajo de los autores de Guadalajara, del doctor Cerrillo Gutiérrez, en donde pues encontraron en su estudio, que es una muestra menor que la que estudió la doctora, de 31 pacientes, encontraron un desequilibrio significativo en la expresión de los TLR. Encontraron en específico que los TLR7 están aumentados en pacientes con nefropatía clase 4 y 3 al inicio y a los 12 meses de seguimiento en comparación a los controles, y además encontraron una disminución de la expresión de los TLR9 en pacientes con nefropatía 3 y 4 al diagnóstico y 12 meses después de seguimiento en comparación con el grupo control. Bueno, aquí pues en ese estudio consideran que determinar los niveles bajos de TLR nuevo y los niveles elevados podría ser una herramienta para el diagnóstico precoz de los pacientes con nefropatía lúpica. El estudio que ya lo comentó la doctora, en esta corte maya mexicana, encontraron una mayor expresión de los TLR7 en linfocitos B y T, una mayor expresión de MYD88, como encontraron en el trabajo de la doctora Diana, una correlación positiva entre la expresión de TLR7 y el factor nuclear kappa B, y no se compara, pero sin embargo en ese estudio no se realizaron comparaciones en pacientes con y sin nefropatía lúpica. Bueno, efectivamente existen varios modelos murinos en donde se menciona que las subpoblaciones de linfocitos B que fueron inducidas con tamoxife y la de lesión de MYD88 en esos linfocitos se asoció a una disminución de la actividad renal de la esplenomegalia y una mejoría en los autoanticuerpos. Esta disminución de la producción de anticuerpos posterior a la depresión de MYD88 pues es muy importante. Y en el estudio de la doctora, pues encontraron pues la mayor expresión de MYD88 en los anticuerpos asociados a secretores de autoanticuerpos. Bien, en este esquema pues vemos la profunda interrelación que existe entre los TLR7, TLR nuevo y la molécula de MYD88. Ya decía la doctora que si los TLR7 son inductores y los TLR9 son protectores, pues esto se ha visto que no, pues los TLR9 también pueden ser protectores o inductores de la enfermedad. Bueno, ese es el trabajo que ya nos comentó la doctora, en donde la respuesta renal se asoció a la disminución de la respuesta T en diferentes subpoblaciones del linfocito B, que creo que es lo importante que ya acá se está haciendo en un subgrupos de los linfocitos B. Y como ya concluyó la doctora, estos resultados sugieren un papel muy importante en la interacción de los TLR a nivel intracitoplasmático, en especial los 7 y 9 y la molécula MYD88. Y bueno, este estudio sugiere un papel muy importante en la interacción entre los TLR 7 y 9 y MYD88,
y que bueno, lo importante es que en estos pacientes estos nuevos conocimientos, al igual que los previos realizados en otros estudios, pues amplían el conocimiento de la patogenia de esta enfermedad, que pues realmente es muy importante para nuestros pacientes y que seguramente en un futuro no muy lejano puedan ser una herramienta terapéutica en donde se dirijan blancos terapéuticos a los TLR7, TLR9. Bueno, se tienen ahorita, por ejemplo, medicamentos como el rituximab, que va a bloquear la célula del CD, es un anti-CD20. Acá ya sería el bloqueo específico de estas moléculas y de estos receptores. Bueno, con esto quiero agradecer y felicitar a la doctora por este interesante trabajo, y ya nos comentó de que, bueno, sigue su línea de investigación haciendo la determinación de los TLR, pero a nivel de tejidos. Pues yo creo que todos estos conocimientos dirigidos a la patogenia, pues son muy importantes, porque debido a ellos se van a hacer en un futuro pues nuevas estrategias terapéuticas dirigidas sobre todo a los TLR7 y 9. Pues muchas felicidades, doctora, y muy interesante su trabajo.